Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Turrubiates, bienvenidos a Conexión 37. Estamos de nuevo con un tema que ojalá les parezca muy interesante, que ojalá les guste tanto como me gusta a mí y sobre todo me gusta exponérselos. Esperemos que hayan sido de su agrado los anteriores temas que les hemos estado exponiendo y que por supuesto nos sigan ahí en su auto, nos sigan en su lugar de trabajo, nos sigan ahí en su hogar, en sus casas, que nos permitan entrar y compartir estos importantes temas. Hoy yo quiero ponerles algo también de actualidad, que tiene mucho que ver con la renovación de las personas, que tiene que ver con la renovación de nuestras mentes, de nuestros espíritus y sobre todo la renovación que tenemos que hacer como personas. Las personas que no mejoramos día con día, que no cambiamos algo, que no hacemos algo mejor, pues sin duda vamos a estar destinados a seguir haciendo lo mismo y sobre todo tener los mismos resultados. Hoy yo quiero compartirles algo muy interesante que se llama la autoconstrucción. ¿Cómo podemos autoconstruirnos? ¿Cómo podemos nosotros regenerarnos? ¿Cómo podemos generar nosotros nuevas formas, nuevos cauces, nuevos pensamientos, nuevos enfoques en nuestras vidas? Pues eso evidentemente que se ha visto desde que el ser humano ha crecido, que se ha generado en la sociedad que ha estado en este planeta, y es cómo autoconstruirse. Si bien es cierto, en nuestros pasados temas hablábamos de cómo los impactos generacionales, cómo el impacto de la educación, el impacto de las costumbres en nuestras vidas, pues va generando ciertos moldes, ciertas prácticas, ciertas formas de conducta. Pero lo interesante en esto es que podemos cambiar, que podemos hacer las cosas diferente, que podemos hacer una autoconstrucción. Y pues bueno, primero vamos a ver cómo es esa autoconstrucción. Si bien es cierto, en otros temas que ya habíamos analizado, pues nosotros ya traemos patrones de conducta, patrones de conocimientos, patrones de costumbres, de valores que se nos inculcaron en nuestras casas. Pero ahora le vamos a dar un giro totalmente diferente, un giro totalmente inesperado, y se trata de autoconstruirnos. ¿Cómo vamos a autoconstruirnos? Y es aquí donde la mayoría de los expositores, la mayoría de los gentes que nos dedicamos al tema de capacitación, decimos, es que tienes que empezar de cero. Y eso es una gran mentira, porque nadie puede empezar de cero. Ya tenemos valores, tenemos juicios, tenemos pensamientos, raciocinios, que nos van formando nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de actuar. Si bien es cierto, la mayoría de las personas nacemos en cero, por supuesto, pero es ahí donde se nos empieza a llenar. Imagínate que tú eres un vaso. Entonces se empieza a llenar de agua, una gota a la vez, y ahí empiezan a formarte valores, te empiezan a formar una cierta educación, te empiezan a formar ciertas maneras de conducta. Y se va llenando. Cuando más te das cuenta, ya está lleno. Y ya no puedes hacer nada porque eso fue lo que te forjó, eso fue lo que te formó, eso fue lo que te hizo lo que hoy un día, lo que tú hoy en día eres. Pero, ¿cómo funciona la autoconstrucción? Primero, tenemos que tomar en cuenta que todas las personas nacemos vacías. Vamos retomando esa parte. Somos un vaso vacío que se tiene que llenar, pero tenemos que poner ahí qué nos hace diferentes o qué es lo que queremos cambiar para poder autoconstruirnos. ¿Cómo podemos hacer esa pequeña diferencia? Pues fácil. Si antes me irritaba con facilidad, hoy lo que debo hacer es algo sencillo. Es ver qué sentimientos, qué conducta me está causando ese sentimiento. ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo quitar? ¿Cómo lo puedo sobreponer o cómo lo puedo sobrellevar? Entonces, todo lo que nos rodea a nosotros va a ser una diferencia. Imaginen ustedes cuando estábamos viviendo en la casa de nuestros papás. Vivíamos a lo mejor en una colonia que no estaba tal vez pavimentado, que teníamos que, o escaseaba un poco el agua para llegar hasta nuestros hogares, y entonces teníamos que salir a buscarla. Entonces, cómo esa parte hace la diferencia? Hoy tenemos la gran oportunidad que la mayoría de las casas donde vivimos, estamos rodeados de esas comodidades que antes para nosotros eran un cierto lujo. Entonces ahora es una necesidad básica que ha sido cubierta pues por todo el tema de bienestar, por todo el tema de satisfacción de necesidades básicas, por todo el tema que se ha hecho de pensar en que los humanos debemos enfocarnos en otros aspectos de nuestras vidas, antes de
necesidades como esas, ¿no? Que son necesidades humanas, básicas, a las que todos tenemos derecho. No vamos a entrar en temas de controversia de quién sí lo tiene, de quién no lo tiene, ni en temas de que necesitamos mejorar en ciertos aspectos, ¿no? Eso es un tema social, ese es un tema político, es a lo mejor hasta un tema que puede causarnos cierto escozor para ciertas personas, ¿no? Pero no vamos a entrar a eso, vamos a entrar en qué es lo que hace la diferencia con lo que nos está llevando para llevar a cabo esta autoconstrucción. Y es lo que nos está rodeando. Hay factores que sin duda son de mayor influencia que otros. La sociedad actualmente pues estamos viviendo un tema de deshumanización tremendo, estamos viviendo un tema de violencia, estamos viviendo temas en los cuales nosotros como personas, si bien no podemos influir directamente, sí podemos hacer una diferencia. Lo mencionábamos en otro podcast que tuvimos los que nos estuvieron acompañando, lo mencionábamos, es tomar ciertas medidas. Y dentro de tomar esas medidas es cómo podemos salir nosotros de ese entorno. Y no me refiero al entorno físico, no me refiero al salir de forma física. Es imposible porque ya formamos parte de una sociedad, formamos parte de un engranaje que nos lleva a cabo a ser lo que somos actualmente. Pero sí podemos salir con nuestro pensamiento, sí podemos salir con nuestras acciones y sí podemos hacer una diferencia en la parte que nos toca, en la parte que nos corresponde. Vamos a poner un ejemplo que lo quiero hacer muy profesional, que lo quiero hacer de una manera muy estricta y sin dejar lugar a dudas de nada. Imagínense ustedes, una persona que ha pasado por un hecho violento, sea cual sea la causa, vamos a olvidar ahorita todos los prejuicios que tengamos. Vamos a ver qué nos está rodeando. Yo soy enfermero y estoy en el Hospital General de Salamanca. Entonces viene una persona con un hecho violento. ¿Qué sería un punto de partida fácil? Primero, pues la deshumanización que tenemos actualmente es algo que nos lleva a actuar deshumanizadamente. Ya son tantas las personas que sufren violencia, son tantas las personas que nos hemos enfrentado que tienen esa violencia, que ya somos indolentes. Ojo, es un ejemplo. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a ver que esa familia está pasando por ese suceso violento. No estamos mencionando ni qué lo causó, ni mucho menos, vamos a olvidarnos de eso. Pero si nosotros vamos y ya nos está rodeando esa violencia inherente, ya nos está rodeando. Entonces vamos a actuar de una forma indolente, de una forma deshumanizada y vamos a tratar con los familiares de estas personas, pues imagínense el daño que se va a causar aún mayor, ¿sí? Vamos a ser ignorantes de su error, vamos a ser que no nos interesa esa parte. Entonces ahí ese entorno está influyendo en mí, claro, por supuesto, porque ya son fenómenos que veo día con día, que pues a lo mejor ya es parte de la chamba, ¿no? Es parte del trabajo, es parte de las actividades que realizamos en el sector salud. Pero, ¿cuál sería una diferencia? Ahora sí, ¿cómo podemos aplicar todo esto en el sentido de empatía? En el sentido de que qué tal si fuera mi familiar, que a lo mejor estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, y entonces se ve afectado por un tema de violencia. Pues bueno, lo que podemos hacer aquí pues es ser empáticos en un principio y tratar de ayudar en el máximo de lo posible. Ojo, no dije que el primer caso no estuviéramos ayudando, sino el tema es de ayudar no solamente en la cuestión física, la cuestión terapéutica, la situación de atención, sino que también podemos ayudar en las personas en tranquilizar un poco a los familiares, en ponernos un poco en el lugar de los familiares y saber que están pasando por un momento grave, que están pasando por un momento crítico y que nosotros como como personal del sector salud, podemos ayudarlos un poco más, empatizando un tanto con el dolor, un tanto con la situación que ellos están pasando. Ahora, no necesariamente con esto vamos a solucionarles el problema, porque es evidente que no. Lo vamos a solucionar con nuestras acciones específicas que nos tocan en el puesto de trabajo en el que estamos. Eso les va a dar una solución, sin duda. Pero podemos ayudar un poco más con las actitudes que estamos presentando a estas personas. ¿Con esto qué voy a hacer? Vamos a hacer una autoconstrucción. Una autoconstrucción en la que se me dijo a lo mejor que pues son muchos casos los que se están viviendo de este tipo y que a lo mejor
pues si yo lo veo afuera de mi casa, que es lo que se vive día con día, pues voy a decir, ay, a lo mejor, pues ya no me importa tanto. Pero si lo vemos desde la situación personal, desde una situación específica y desde una situación emocional, pues podemos hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque podemos ayudar a esas personas. Estamos autoconstruyendo un pensamiento que, si bien era cierto, era ajeno a mí, pero no que lo haga mío, sino que sea empático con ese tema, sea empático con esa situación. Entonces ahí tenemos una autoconstrucción de nosotros mismos. Estamos siendo más humanos, estamos siendo más dolentes, estamos siendo más empáticos, estamos siendo un poco más humanos, lo que jamás se debió perder. Ahora, nosotros mismos tenemos que tener la certeza de que la mayoría podemos hacer cosas positivas. ¿Qué sucede cuando estamos en una sociedad negativa? ¿Qué sucede cuando una sociedad ya se vuelve más seca, ya se vuelve más deshumanizada? Pues es evidentemente que nosotros también lo vamos a hacer. Hay un cuento en el cual había un sabio y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Le llegó un sueño y le dijo, va a haber una agua amarga, va a llover agua amarga, pero esa agua amarga va a hacer que la gente se vuelva ensimismada, que la gente solamente piense en ella, que la gente solamente esté pensando en sus propias acciones y en su bienestar. Entonces él fue y les comentó a este pueblo, el sabio, le dijo, ¿saben qué? No deben consumir ahorita esta agua porque esa acción de tomar esa agua nos va a convertir en unos seres deshumanizados, en unos seres ensimismados y nos va a llevar a nuestra propia aniquilación. Pues que le dijo la gente, no pasó nada, volvió a soñar, le volvió a decir, volvió a soñar una tercera vez, la gente no hizo caso, entonces ocurrió justamente lo que iba a pasar en ese sueño. Y ese sueño se volvió realidad y la gente solamente empezó a pensar en sí misma y empezó a una decaída moral, una decaída social. Pero en lugar de que este sabio, que a lo mejor no fue tan sabio, hubiera pensado en hacer otras acciones, pues lo que hizo fue tomar de esa agua para volverse como ellos, porque pues no podía estar solo tampoco y dijo, pues bueno, si ya todos estamos así, pues vamos a volvernos así. Cosa que nos deja de reflexión. Nosotros podemos hacer una diferencia desde donde estamos, desde nuestro punto, desde nuestra trinchera. Ahora bien, esta autoconstrucción que estamos mencionando no se va a dar sola. Esta autoconstrucción viene por un autoconcepto. Ese autoconcepto es la forma en que yo me percibo, la forma en que yo me veo, la forma en la que yo siento que soy. ¿Cuántas veces no nos pasó? Y no digo, creo que la mayoría, cuando nos grabábamos, o cuando escuchábamos nuestra propia voz, siempre decíamos, oye, ¿a poco sí me escucho de gangoso? Eso fue un tema personal mío que batallé para aceptarlo porque yo pensaba que tenía una voz como de Alberto Vázquez o de esos así locutores. Y no era cierto. Me costó entender esa voz que yo tenía. Entonces, me escuchaba y decía, no, ¿cómo es posible? ¿Pero por qué hablo así? Entonces, así era la forma en que la gente me había escuchado por años, mi familia me había escuchado por años, pero me costó escuchar mi propia voz. ¿Por qué? Porque yo tenía formado un autoconcepto. Cuando yo me vi por primera vez en un video, allá por 2010 y 2014 aproximadamente, que hicimos unos cursos que les invito a que sigan en YouTube, ahí a través de la página del sindicato, que se llamaba Rompiendo Paradigmas, yo me vi y dije, esa nariz yo pensé que no la tenía, como que no me jorobaba tanto, como que no estaba tan gordito, pero porque yo tenía un autoconcepto diferente a mí. Y ahorita vamos a hablar un poco de ese tema. Yo tenía un autoconcepto que no era mi realidad. Entonces, en este sentido, yo tenía una idea, yo tenía una idealización de mi propio yo. Esto tiene que ver mucho con la autoconstrucción, en razón de que nosotros ya teníamos una idea forjada de lo que somos. Un claro ejemplo es cuando estamos con la familia, cuando estamos con otras personas y creemos que nuestra opinión es la mejor y que nuestra opinión es la más válida. ¿Por qué? Porque tenemos una autoconstrucción del conocimiento, tenemos un autoconcepto que nos hace pensar que lo nuestro es lo exacto. Y es ahí donde tenemos que abundar, donde tenemos que ahondar y donde tenemos que prestar muchísima atención. Primero, tenemos que ver
que este autoconcepto viene de la autoimagen, lo que estamos hablando, cómo me percibo, cómo me creo que soy, cómo me creo que me veo. Pero hay una realidad, hay una realidad. Esa realidad va a tener que ver en qué estoy pensando de mí mismo, cómo estoy haciendo las cosas yo mismo y cómo me percibo a mí mismo. O sea, cuál es cómo me percibo y cómo es lo que me percibe. Ahora, este autoconcepto se va a desarrollar en 4 etapas principales, el autoconcepto. El primero es la infancia. Si bien es cierto, cuando éramos infantes éramos carentes de una lógica, éramos carentes de un pensamiento. ¿Por qué? Porque únicamente funcionábamos por reflejos. Entonces, todo lo que se nos empezó a llenar, todo lo que se nos empezó a enseñar fue por las personas que nos cuidaban. Ojo, cuidaban, no educaban. Las personas que nos cuidaban nos formaron en esa infancia y fueron los que nos fueron dando los primeros principios de relaciones, los primeros principios de sensaciones. Algo muy interesante que me llama la atención es que las mamás, las que son mamás y las que nos están escuchando, se darán de cuenta de algo. Oye, estoy con mi hijo todo el tiempo como mamá y la primera palabra que dice es papá. ¿Y a poco no se infartaron las primeras veces? Y nosotros como papás nos sentimos de, mira, me quiere más a mí. No, ese no es el sentido. El sentido de un infante, el sentido de un bebé, es que va a querer más a su mamá porque es la que le provee, la que lo protege, la que lo alimenta, la que lo cuida. Pero el sentido de que aparezca la palabra primera papá es en razón de que mamá siempre le está mencionando, ya me lo llega papá, vamos a esperar a papá, mira es tu papá. Entonces por eso viene esa concepción de esa palabra. Espero que ese dato ya lo hayan tenido y si no, sepan por qué viene el papá primero. No es porque nos quieran más a los papás, aclaro, es porque esa figura, esa palabra la está forjando mamá desde que está cuidando a los infantes. Ahora, después viene la niñez. El autoconcepto se desarrolla después en la niñez, en el sentido de ¿qué? De la comprensión. ¿Qué estamos comprendiendo? ¿Qué habilidades estamos aprendiendo? Porque ya tenemos un pensamiento lógico y ese pensamiento lógico va a detonar en varias situaciones. En la situación de que tengo que encajar. Si se acuerdan, era muy normal que, y creo que hasta ahora tenemos más empatía cuando estamos jugando niños con niños, luego niñas con niñas. ¿En razón de qué? Que tenemos una afinidad y tenemos habilidades que queremos aprender del otro. Él corre más rápido, yo también quiero correr como él. Él juega fútbol muy bien, yo también quiero jugar como él y tenemos ese desarrollo de habilidades en conjunto. En este tema viene el tema de comprensión. ¿Por qué? Porque ya empezamos a comprender qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta y qué es lo que queremos hacer. Ya tenemos ese tema de comprensión más desarrollado que obviamente en la infancia, que funcionaba únicamente y exclusivo por reflejos. Después viene el tema del autoconcepto por medio de la adolescencia. ¿Cómo me concibo yo en base a mis cambios físicos? Ya veo que empiezo a robustecer, ya veo que me empieza a cambiar la voz, que empieza a salir barba, los cambios físicos que ya conocemos evidentemente. Entonces ahí es donde viene cierta afinidad. ¿Por qué? Porque me gustaba estar con los otros niños en razón de que quería aprender cosas nuevas, pero ahora viene un cambio físico y es donde vienen que los primeros enamoramientos, que donde vienen el tema de afinidad social, donde viene el tema del desarrollo del amor. Entonces en este tema empezamos a tener una propia autoconcepción, una autoconcepción que si bien es cierta, se va a dar en base a nuestros reflejos de infante, a nuestros gustos de la niñez y a los desarrollos físicos y químicos de nuestra adolescencia. Y finalmente se completa con una etapa 4, que es nuestra edad adulta. Y ojo, esto es lo más importante. Lo que ya pasó, pasó. Tu autoconcepto ya lo forjaste, ya está hecho. Porque no vamos a regresar a ser infantes, ¿estás de acuerdo? Porque no vamos a regresar a ser niños, porque no vamos a regresar a ser adolescentes. A muchos nos gustaría, obvio que sí, pero no todos lo podemos hacer. Pero aquí viene un tema interesante. La edad adulta, las experiencias, las circunstancias, las situaciones
todo lo bueno y malo que nos ha pasado es lo que va a definir nuestro autoconcepto. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido muy malas experiencias? En el sentido personal, en el sentido social, en el sentido educacional, en todos. Pero también hemos tenido buenas. Entonces, si nosotros entendemos que esas experiencias de vida, estos valores que se fueron modificando como parte de nuestra vida, van a ser las creencias y van a ser nuestro autoconcepto. Es aquí la parte de la autoconstrucción, donde nosotros podemos, si bien es cierto, no fue mal con algo, imagínense ustedes, nos equivocamos en una ponencia donde estaba el secretario de la ONU y nos equivocamos. Puedo tomar esa experiencia y prepararme mejor para la siguiente. Puedo prepararme mejor, puedo hacerlo mejor, puedo evitar errores. Ahora, el tema es que si nosotros autoconstruimos de que no solamente voy a preparar mi ponencia, mi tema para apantallar al secretario de la ONU, sino para dejar en todos y cada uno de los que nos escuchan, en todos y cada uno de los que asisten a una de nuestras ponencias, pues la diferencia va a ser totalmente diferente, valga la redundancia. ¿En razón de qué? En razón de que me estoy preparando y que el día que me toque alguna personalidad, pues bueno, vas a ver exactamente de qué es mi trabajo. Ahora, nosotros podemos hacer que todo esto, fíjense bien, la infancia, la niñez, la adolescencia y nuestra vida adulta haga de nosotros un yo, pero con la autoconstrucción de quitar lo malo y tomar en exclusivo lo bueno. Ahora, esa imagen, ese autoconcepto también se va a generar por el autoestima. Ya hablamos en uno de nuestros podcasts de la autoestima, se los recomiendo que lo escuchen, va a robustecer muchísimo este podcast que estamos realizando, y es que el autoestima va directamente a lo que estamos pensando. Si pensamos cosas malas, van a pasar cosas malas. Si pensamos cosas buenas, evidentemente que nos van a generar cosas buenas, pero eso se da en el sentido del valor que me doy yo mismo y el respeto que me doy yo mismo. Si yo mismo no me respeto, no voy a esperar que alguien más me respete. Si yo mismo no me valoro, no voy a esperar que alguien más me valore. Y es donde vienen aquí las relaciones tóxicas, donde viene ahí de que, es que esa persona es tóxica. No, tú eres el que no se valoró y por tanto se comportan de esa forma contigo. Pero bueno, eso lo podemos analizar para otro de nuestros podcasts, lo desarrollamos. Ese tema está muy muy bueno. Y finalmente, ahí se nos va a generar el tercer concepto, que es la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué habilidades tengo? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué área me desarrollo mejor? ¿Sí? ¿Qué valores estoy desarrollando para con los míos? Y sobre todo, ¿qué sentido de pertenencia tengo? Yo si algo puedo decir el día de hoy es que pertenezco al sector público de la salud. Y eso me enorgullece muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la diferencia desde nuestras trincheras. Nosotros hacemos la diferencia desde el metro cuadrado que nos toca. Imaginen ustedes, si no estuviéramos en el sector salud, ¿qué pasaría? ¿Sí haríamos falta? Claro que haríamos falta. Porque todos los que estamos ahí contribuimos a que tengamos el mejor sistema de salud de México. Ya me eché ese anuncio, pero es verdad. Ahora, ¿a qué grupos pertenecemos? ¿A qué grupos sociales fuera de nuestro trabajo, fuera de nuestro entorno social estamos perteneciendo? ¿Acaso pertenecemos a un grupo político? ¿Pertenecemos a un grupo social? ¿Pertenecemos simplemente a un grupo que busque la mejora continua? Es donde tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo, y esta parte viene lo que soy yo en mi totalidad. Espero que les haya gustado mucho este tema. Ya saben, yo soy Carlos Turrubiates. Agradecemos mucho a Conexión 37, a nuestro secretario general José Martín Cano Martínez, y nos vemos para el siguiente podcast. Que estén muy bien.